El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su libro El ocaso de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos, dice: ¿cómo es posible que jóvenes que consagran su vida a los fines más espirituales no sientan el instinto primordial de la espiritualidad, el instinto de conservación del espíritu, y beban cerveza? Puede que el alcoholismo de la juventud instruida no ponga en tela de juicio su instrucción, que sin espíritu se puede hasta ser un gran erudito, pero en cualquier otro plano de cosas es un problema. Es evidente que el espíritu no depende de la instrucción académica ni de los conocimientos que se imparten en las universidades, ni se halla en los libros, pues dijo Gandhi que la espiritualidad no es cuestión de conocimientos escritos ni de discusiones filosóficas. Más bien se trata de robustecer el corazón, por encima de toda medida. Se puede tener muchos títulos, pero esto no convierte en buena persona. Incluso se puede ser muy malo teniendo muchos estudios, y así algunos usan sus conocimientos para hacer daño, delinquir o ser corruptos. Dice la tabla de Cebes que los conocedores de las ciencias no tienen ninguna ventaja para ser mejores que los otros hombres, pues nada impide saber de letras y tener toda clase de conocimientos, y ser borracho, intemperante, avaro, injusto, traidor e insensato en grado máximo. Precisamente Nietzsche habla de los que beben en las universidades, los borrachos, y es que en esos centros educativos, que deberían ser templos de estudio, hoy se ingiere alcohol más que antes y hasta drogas. Asegura: tengo a veces contacto con universidades alemanas. Hay que ver la atmósfera, la espiritualidad pobre y sosa, tibia y contentadiza, en que se desenvuelven allí los eruditos. No me canso de denunciar la influencia desespiritualizadora de nuestro medio científico actual. No hay nada que perjudique más a nuestra cultura como el exceso de especialistas arrogantes y humanidades fragmentarias. Nuestras universidades son, sin proponérselo, los invernáculos propiamente dichos de esta especie de atrofia de los instintos del espíritu. Por desgracia, las universidades, al igual que las escuelas, se han desespiritualizado por completo y se han vuelto centros de adoctrinamiento, en donde ya no tiene lugar la individualidad propia de la espiritualidad, dice. La dura esclavitud a la que hoy condena la enorme extensión de las ciencias ocasiona que los espíritus más amplios, más ricos y más profundos no encuentren ya ni una educación ni los educadores adecuados a ellos. En efecto, son los hombres de talento, los dotados de virtud, los más perjudicados con las instituciones educativas, las cuales los nivelan e intentan hacerlos útiles al sistema u orden establecido. Señala Derrida en su libro del espíritu que, en primer lugar, encontramos la sumisión del espíritu en la inteligencia, en el entendimiento, el cálculo, la vulgarización masiva, el reino de los literatos y estetas, de todo aquello que es solamente espiritual, entre comillas. Así esta pretendida cultura intelectual no manifiesta más que un simulacro y la falta de espíritu, la demisión del espíritu delante de la autoridad calculadora del entendimiento. El espíritu ha sido sometido por la mente desde que ésta únicamente considera la experiencia material. Este debilitamiento de la espiritualidad empezó con el avance de la ciencia moderna, que, dijo Blavatsky, solo estudia la evolución física y nada sabe de la espiritual, que obligaría a los contemporáneos a confesar su inferioridad respecto de los antiguos filósofos. Los sabios de la antigüedad se elevaban hasta lo incognoscible. Los antiguos llegaban a la cúspide de la sabiduría, atalayando la verdad. Eran sabios completos. En ellos ser intelectual y ser espiritual era lo mismo. Los intelectuales de hoy, en cambio, están espiritualmente huecos. Y esto es porque la exagerada subordinación a los hechos físicos ocasiona la pujanza del materialismo y la decadencia del espiritualismo. Puesto que ni las escuelas ni las universidades se preocupan por el desarrollo espiritual, menos las personas se interesan en cultivar su interior, y solo quieren ser como la mayoría. Søren Kierkegaard, en el concepto de la angustia, dice: los hombres no quieren complicarse las cosas y saben que basta aconsejarse con fulano y mengano para verificar sin otro expediente que se es una persona normal, como lo son la mayoría, y además nunca faltarán dos señores responsables que atestiguen que la cosa es así. Desde luego, el medio más probado para librarse de las inquietudes del espíritu es hacerse inespiritual, cuanto primero mejor. Los hombres de hoy no quieren pensar ni reflexionar, y para eso, qué mejor que mantener dormido su espíritu, para no despertar la conciencia y no angustiarse. Las personas solo pretenden ser felices. Dice: en el hombre sin espiritualidad no hay ninguna angustia.
Es un hombre demasiado feliz y está demasiado satisfecho de sí mismo y falto de espíritu como para poder angustiarse. El hombre espiritualmente pobre, sin contenido, se siente realizado, o al menos cree ir por el buen camino. Claro que su pretendida felicidad se funda en placeres sensuales y cosas materiales. Si pierde estas cosas, su dicha se esfuma. Continúa. Y en lo que respecta a las inquietudes del espíritu, lo mejor será dar con una explicación que las niegue, o que, a lo sumo, afirme que han de ser consideradas como ficciones poéticas demasiado picantes. Obviamente estas personas reprimen su espíritu cuando éste quiere manifestarse mediante la reflexión o mediante alguna culpa o remordimiento. Ellos huyen del llamado de la conciencia para seguir siendo felices. Asegura Kierkegaard que para los faltos de espíritu no hay ninguna autoridad. Con la misma veneración adora la cabeza hueca que al héroe, pero su verdadero fetiche resulta en todas las circunstancias el charlatán. Como estas personas no valoran la espiritualidad, no hay para ellos espíritu grande o pequeño, sino que todos son similares o valen lo mismo, por eso no reconocen autoridad, y solo oyen a los que les halaguen y les animen a seguir siendo como son. Ahora bien, en cuanto a desarrollar espiritualidad, Nietzsche dice que hay que aprender a ver, habituar la vista a la calma, la paciencia, la espera serena. He aquí el adiestramiento preliminar primordial para la espiritualidad. No reaccionar instantáneamente a los estímulos, sino llegar a dominar los instintos inhibitorios, aisladores. Lo esencial es precisamente no querer, ser capaz de suspender la decisión. Es decir, saber decir que no a uno mismo, saber decirse que no, dominarse, esto es vencerse a sí mismo y no ceder a los apetitos. Porque esto implica debilitar el espíritu cuando uno se entrega innecesariamente a los placeres de los sentidos, afirma. Toda falta de espiritualidad, toda vulgaridad, obedece a la incapacidad para resistir a los estímulos, que fuerza al individuo a reaccionar y seguir cualquier impulso. En muchos casos, esta incapacidad supone morbosidad, decadencia, síntoma de agotamiento. Casi todo lo que la grosería poco filosófica designa con el nombre de vicio se reduce a esta incapacidad fisiológica para no reaccionar. Para reaccionar se requiere ser fuerte. Por eso los espíritus débiles son presas fáciles de los estímulos, mediante los cuales son seducidos y quedan atrapados en el mundo de la materia, embelecados con espejismos. Precisó Otto Weininger que la verdadera liberación del espíritu no puede procurarla un ejército, por muy grande y aguerrido que sea. Cada individuo debe luchar si quiere conseguirla para sí. ¿Contra quién? Contra todo lo que en la propia alma sirve de rémora. Es decir, uno ha de luchar contra sí mismo y salir victorioso, porque lo más peligroso está en uno mismo. La mejor manera de adquirir esta sabiduría para ser fuerte y dominarse, fortalecer el espíritu, es desde luego mediante la filosofía, que como sentenció Séneca, forma y modela el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. La filosofía trabaja sobre la espiritualidad. Con ella se logra la liberación, o al menos se deja de ser esclavo de los sentidos, que escarnecen el espíritu. Afirmó Hegel, el espíritu, volviéndose contra quienes lo degradan y prorrumpiendo en denuestos contra su rebajamiento, no reclama de la filosofía tanto el saber lo que él es, como el recobrar por medio de ella aquella sustancialidad y aquella consistencia del ser. Mas, ¿cómo se adquiere la filosofía? En principio se puede encontrar en forma escrita o en forma oral. Sin embargo, ambos son palabras que solo adquieren valor cuando uno las pone en práctica. Lo más importante aquí es que sea el camino recto de la virtud, que estimule la conciencia. Hay que cuidarse de los falsos profetas, de los filosofastros. Advierte Kierkegaard que el hombre sin espiritualidad puede decir absolutamente lo mismo que haya dicho el espíritu más rico, con la sola diferencia de que el primero no lo dice en virtud del espíritu. El hombre sin espiritualidad se ha convertido en una máquina parlante. Por eso no tiene nada extraño que pueda aprender de memoria una retahíla de textos filosóficos, también como una confesión de fe o un recital político. La apariencia vence a la realidad, como sentenció el divino Platón. La mayor perfección del mal es el parecer bueno, no siéndolo. Por eso no se trata de palabras, incluso si las palabras fueran bellas y verdaderas. Eso no significa que quien las diga tenga un gran espíritu o que sea buena persona. Ciertamente a las personas sin espíritu les gusta hablar bonito. Dice, cuando se trata de exponer la falta de espiritualidad, se le hacen decir con gusto puras chácharas. Y esto porque no se tiene el coraje de permitir que la falta de espíritu se exprese en su propio lenguaje. Esto no es ni más ni menos que inseguridad.
La cháchara y el parloteo se hacen cada vez más notorios en la medida en que uno dice algo sin sentirlo, cuando repite algo que escuchó a otro o leyó en un libro, a saber, cuando no le sale del corazón o del espíritu. Advierte que la perdición propia de la inespiritualidad es lo más espantoso de todo. Por eso la inespiritualidad de que estamos hablando puede poseer hasta cierto punto todo el contenido de la espiritualidad. Pero nótese bien, no como cosa espiritual, sino como broma, galimatías, frases hechas. También puede poseer la verdad, pero nótese bien, no como verdad, sino en cuanto a rumor y comadreo. O sea, se puede conocer muchas cuestiones espirituales o haberlas aprendido, pero no tomarlas en serio o no ponerlas en práctica, como aquellos que recitan de memoria muchos pasajes bíblicos, versos que pueden ser muy espirituales y verdaderos, pero que no demuestran espiritualidad, en tanto que sus pregoneros no están poseídos por el espíritu, por más que tengan el contenido o la materia espiritual, que serían los conocimientos. Les falta la energía propia del espíritu, la cual no se aprende, sino que nace. Señala Kierkegaard que la falta de espíritu es un estancamiento de la espiritualidad y una caricatura de la idealidad. De ahí que la falta de espíritu no sea precisamente necia cuando nos viene con todas sus retahílas, sino que lo es sobre todo en el sentido en que de la sal se dice en la Sagrada Escritura: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué salará? La nulidad espiritual no manifiesta su necedad en tanto que se puede disimular mediante el discurso, pero cuando éste ya se vuelve verborrea y molesta, la necedad queda descubierta, y resulta que esta supuesta espiritualidad no era más que un remedo de la verdadera, una caricatura. Continúa. Su extravío, desorientación, pero a la vez su seguridad, radican en que no entiende espiritualmente nada, no toma nada como problema, aunque todo lo roce con su desmayada charla. En efecto, nada lo toman en serio, incluso podrían tener muchos estudios, pero precisamente toman sus conocimientos como distracción o pasatiempo, no los ponen en práctica para transformar sus vidas, sino que se quedan en la charla, en la palabra.